Orar no es repetir palabras, es aprender a hablar con Dios como Jesús enseñó. Y cuando decimos amén, no solo concluimos una oración, afrontamos la vida con una nueva perspectiva y corazón. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, en nuestra serie La oración de los discípulos, nos detenemos en verdades que guían el corazón y ordenan la oración, ponen a Dios en el centro, orientan nuestras peticiones y renuevan nuestra confianza en el Señor. Ya sea que ores desde hace años o estés recién tomando tus primeros pasos en la fe, este mensaje ofrece un rumbo fresco, bíblico y práctico para tu vida de oración. Este programa se titula Verdades que transforman tu oración. Hace unos 500 años, Martín Lutero recibió una petición muy particular de Pedro, su barbero. Él quería que le enseñara a orar. Lutero aceptó el reto y redactó una lección sencilla basada en la oración del Padre Nuestro. Cerca del final de esa lección, Lutero escribió lo siguiente: Un buen barbero mantiene su mente y su mirada fijas en la navaja, sin olvidar en qué parte del afeitado o del corte va. Si se distrae, corre el riesgo de cortarle la nariz o la garganta a su cliente. Y así también, la oración exige concentración. No quiero que simplemente recites de memoria todas estas palabras en tu oración, porque eso la convertiría en un simple parloteo vacío, como las oraciones repetitivas del rosario o las plegarias de sacerdotes y monjes. Más bien, quiero que tu corazón se despierte y se guíe con los pensamientos que deben estar contenidos en la oración del Señor. Así como Pedro, el barbero, le pidió a Lutero que le instruyera sobre la oración, los apóstoles también hicieron una petición muy parecida. En la única solicitud registrada en los evangelios, los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. Y en menos de 2 minutos, el Señor respondió a esa petición. Y no les dio una oración interminable, ni un rezo para repetir mecánicamente, sino un breve modelo para imitar intencionalmente. En esta serie que hemos titulado La oración de los discípulos, combinamos el relato de Lucas con el de Mateo, y a partir de ahí hemos ido comprendiendo juntos distintos aspectos de esta oración. Y esa oración modelo nos muestra paso a paso los pensamientos que deben guiar a nuestras propias oraciones. No son palabras mágicas, sino verdades que nos enseñan a orar de la manera correcta. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de estos pensamientos contenidos en la oración? ¿Cuáles son esos temas que hemos explorado juntos en nuestro estudio del Padre Nuestro? La oración comienza diciendo Padre Nuestro. Esa expresión nos enseña que la oración se fundamenta en una relación familiar. Se nos enseña a llamar a Dios Padre porque hemos sido adoptados en la familia de Dios al depositar nuestra fe en su Hijo Jesucristo. La oración entonces es un asunto de familia. Y la verdad es que necesitamos comunión con nuestro Padre Celestial mucho más que cualquier otra cosa que le pidamos. Como escribió el teólogo George MacDonald, creo que el propósito principal de Dios al darnos la oración es suplir nuestra gran y constante necesidad de Él mismo. El hambre puede llevar al hijo pródigo de regreso a casa, pero necesita a su madre más que a una cena. La comunión con Dios es la necesidad suprema del alma, más allá de cualquier otra cosa. Y la oración es el inicio de esa comunión. ¡Cuán cierto! Ahora, después de afirmar que la oración es un asunto de familia, Jesús nos lleva a considerar un segundo pensamiento. Y es que no basta con reconocer que tenemos acceso cercano a Dios como a un Padre. También necesitamos recordar quién es ese Padre y dónde está.
La oración continúa diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y estas palabras nos recuerdan su identidad. Él es el Padre celestial. Y ese detalle también nos señala una realidad paralela, que existe otro Padre, el Padre del infierno. Jesús fue claro al hablar con los líderes religiosos incrédulos en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Mire, los creyentes oramos al Padre del cielo, pero la humanidad incrédula, con sus religiones y templos e ídolos, en última instancia termina orando al Padre del infierno. Por eso la oración comienza estableciendo un contraste radical. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos que nuestro acceso es al Dios vivo y verdadero, al Señor de los cielos. Y enseguida viene la primera petición. Santificado sea tu nombre. La palabra santificado significa reverenciado, exaltado. Esta es una invitación a reconocer la santidad de Dios, a reverenciar sus atributos. Todo lo que su nombre representa merece respeto, asombro y adoración. Luego la oración continúa diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí encontramos un llamado a rendirnos a la autoridad de Dios. ¿Cómo es que se cumple la voluntad de Dios en el cielo entre sus santos ángeles? De inmediato, sin queja, sin reservas. Esa es la manera en que los ángeles obedecen en el cielo. Y cuando oramos esta frase, en realidad estamos diciendo, Señor, quiero rendirme a tu autoridad. Ayúdame a obedecerte aquí, en la tierra, como tus ángeles te obedecen allá, en el cielo. Después de esas declaraciones de reverencia y sumisión, llegamos a unas peticiones personales, muy prácticas. La primera tiene que ver con nuestra provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Reconocemos que hasta un simple pedazo de pan es producto de la provisión de Dios. Mira, parte de nuestro problema al orar es que esperamos cosas grandes, y mientras tanto pasamos por alto todas las cosas pequeñas que Él hace por nosotros día a día. Las cosas de rutina, como darnos algo de pan para comer. Luego se nos enseña a orar, perdónanos nuestros pecados. Y aquí hablamos de nuestra necesidad de perdón diario. Recordamos que esta oración está dirigida a discípulos, a seguidores ya redimidos de Jesucristo, y por lo tanto no se trata de pedir perdón para obtener la salvación, porque eso ya ocurrió cuando creímos en Él, sino de pedir perdón para mantener nuestra comunión con Dios. No estamos hablando de salvación, sino de comunión. La comunión puede interrumpirse cada día con nuestras actitudes, palabras y acciones, y por eso esta petición no es para que uno vuelva a entrar a la familia de Dios, sino porque, tal como un hijo que desobedece a su padre, necesitamos restaurar esa relación de padre e hijo, pidiendo perdón. La frase completa dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí entramos en el terreno de la imitación. Se nos está llamando a reflejar la actitud perdonadora de nuestro Padre. Ya que hemos sido perdonados por Dios, debemos pedirle que nos ayude a imitar su compasión, su misericordia y su disposición a perdonar. En otras palabras, personas perdonadas deben ser personas que perdonan a otros. Y entonces llegamos a la última petición que dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí no solo reconocemos nuestra necesidad de imitar el perdón de Dios, sino que también admitimos nuestra inclinación pecaminosa. Esta es una confesión clara, que necesitamos ayuda cada día, porque sin la guía y el poder de Dios,
nos resbalaríamos fácilmente por el precipicio de la vida y caeríamos de lleno en problemas. Y es por eso que al orar decimos, guíanos, Señor, en medio de las tentaciones diarias. Y con eso llegamos ahora a la doxología, es decir, a la bendición final de esta oración, que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Según la traducción que uses, puede que no encuentres esta frase. Por ejemplo, la Reina Valera 1960 la incluye, siguiendo la compilación de manuscritos griegos que se usaron en tiempos de la Reforma. Se lo conoce como el Textus Receptus, y fue preparado inicialmente por Erasmo con los manuscritos que él tuvo acceso. Por el otro lado, otras versiones, como la NBI, no la ponen en el texto principal porque se basa en compilaciones más recientes del Nuevo Testamento griego, que toman en cuenta un rango mucho más amplio de manuscritos, incluyendo los más antiguos que se han descubierto, y terminan la oración en «líbranos del mal». De hecho, notará que otras traducciones incluyen la porción, pero agregan una nota que dice algo como «esta frase no aparece en los manuscritos más antiguos». Quizás esto le suene algo complicado, pero en otras palabras, no se trata de que una Biblia quite algo y que otra lo agregue, sino que los traductores están siguiendo distintas compilaciones de manuscritos griegos. Y ese es un tema para otro día. Lo esencial para nosotros hoy es que estas variaciones no ponen en duda la fidelidad de la palabra de Dios. Como notará, el mensaje central de la oración permanece idéntico, ya tenga esta frase o no. Y además, las verdades que expresa esta bendición final ya aparecen en muchas otras porciones de la Escritura. Por ejemplo, 1 de Crónicas 29, Judas 25, Apocalipsis 5, donde se declara que el reino, el poder y la gloria pertenecen para siempre a nuestro Dios. Así que si no la tiene en su traducción, no se está perdiendo nada. Sin embargo, esta doxología aparece muy temprano en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, el Didaché, un manual cristiano de finales del primer siglo, ya la incluye en su enseñanza sobre la oración, lo que muestra que la Iglesia la recitaba desde tiempos antiguos y se consideraba como una conclusión apropiada de este pasaje, por lo menos. Estoy de acuerdo con Warren Wiersbe, que dijo que este es un final apropiado para una oración tan maravillosa. Así que detengámonos a analizar juntos esta bella conclusión que cierra la oración de manera gloriosa y nos presenta varias verdades clave que vamos a considerar a continuación. Esta bendición final, esta conclusión comienza diciendo, porque tuyo es el reino. Esta es la que llamaremos la verdad profética. El teólogo John Ryle escribió, con estas palabras declaramos que los reinos de este mundo pertenecen con pleno derecho a nuestro Padre Celestial. El Hijo, Jesucristo, es el heredero legítimo del trono de los reinos de la tierra. Y esa expresión nos proyecta proféticamente hacia el reino venidero, cuando el Señor reinará como soberano sobre la tierra, y todas las naciones se postrarán delante de Él. Mire, en este momento, hoy, pareciera que Satanás tiene el control. Pero la verdad es que él no es más que un ocupante ilegal, un usurpador temporal. El Salmo 20 anticipa el clamor de la coronación del Rey venidero, y en el versículo 9 leemos, «Salva, oh Señor, o viva el Rey». Y el Salmo 21 añade otra nota triunfante en el versículo 4, «Largura de días eternamente y para siempre». O dicho de otra manera, «Larga vida al Rey». Con esta declaración final, el Señor nos invita a orar proféticamente por ese día en que todos los redimidos exclamaremos juntos, «Viva por siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tuyo es el reino». Y eso no es todo lo que le pertenece legítimamente. La oración continúa diciendo, «Tuyo es el reino y el poder». Aquí encontramos el segundo énfasis de la doxología, que es la verdad del poder divino.
El día de hoy aún existen reyes y reinas en algunos países, pero muchos de ellos son simplemente figuras decorativas, símbolos de tradiciones antiguas que hoy son solo un recuerdo. O sea, reinan, pero no gobiernan. Ocupan una posición, pero no ejercen poder real. Pero eso no ocurre con el Rey Jesús. Cuando decimos tuyo es el poder, estamos declarando que su autoridad es verdadera y es efectiva. En otras palabras, Dios no solo tiene la posición de rey, sino que también posee el poder absoluto para reinar. El apóstol Juan nos abre una ventana a esta realidad en Apocalipsis capítulo 5, donde describe una visión impresionante. Se encuentra allí, en el palacio real, enfrente del trono de Dios, y escucha a los ángeles adorándolo y dice: Entonces miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era miríadas de miríadas y millares de millares. Apocalipsis 5:11. Ahora, para darnos cuenta de la magnitud de lo que Juan describe, debemos notar que en griego, una miríada equivale a 10.000. Esa era la cifra más alta que se usaba en ese tiempo. Así que Juan está diciendo que eran 10.000 por 10.000, o sea, más de 100 millones de ángeles alabando a Dios. Y probablemente ni siquiera estaba tratando de darnos una cifra exacta, sino que estaba diciendo algo como eran miles de millones. Y ellos decían a gran voz, como dice el versículo 12, o sea, esta es la letra de la canción. Ellos están proclamando a todo pulmón una declaración majestuosa y estremecedora. Miles de millones de ángeles están cantando al unísono, con un sonido y una gloria que sobrepasa todo lo que nuestra mente puede concebir. Ningún concierto y ninguna experiencia humana se puede comparar con la acústica celestial de esta alabanza. Y están cantando, como dice el versículo 12, «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza». Ese es el coro del cielo. Y querido oyente, ese también es el Dios al que tú y yo adoramos hoy. El autor Philip Keller comenta esta frase y nos desafía con las siguientes preguntas. ¿Realmente creemos esto acerca de Él? ¿Reconocemos de verdad que Cristo es el poder supremo detrás de todo lo que sucede en el mundo? ¿El que dirige y determina el curso completo de la historia humana? ¿Entendemos, aunque sea de manera limitada, que todo lo que existe se sostiene únicamente por su voluntad divina? Y querido oyente, eso nos incluye a ti y a mí. Existimos porque Él lo quiso. Él planeó tu vida. Deseó que estuvieras en este mundo y además te salvó para que lo conozcas y camines con Él. Es por eso que nuestra mirada no debe quedarse atrapada aquí en los poderes pasajeros de este mundo. Estamos avanzando hacia ese futuro reino, hacia esa futura adoración, donde estaremos junto a esa multitud de millones de ángeles cantando al unísono alrededor del trono de nuestro amado Dios. Por eso cuando decimos en esta oración, tuyo es el poder, estamos proclamando una verdad que trasciende la historia y nos conecta con ese coro celestial. El poder no le pertenece a los gobiernos, a los ejércitos o economías. El poder le pertenece a nuestro Dios, al Cordero inmolado que reina para siempre. Pero esta declaración no termina allí. Después de decir tuyo es el reino y tuyo es el poder, añadimos y la gloria. Aquí encontramos el tercer énfasis de esta doxología, que es la gloria de Dios. Y a esto lo llamaremos la verdad de la preeminencia de Dios. En otras palabras, el Señor debe recibir la prioridad en todo. Todo honor, toda alabanza, todo reconocimiento le pertenecen a Él. Y necesitamos recordarlo, porque constantemente intentamos robarle la gloria a Dios. Queremos que la gente nos aplauda, que reconozcan lo que hicimos, que se note nuestro esfuerzo. Buscamos crédito, atención. Pero la gloria no nos corresponde a nosotros,
y nuestro intento de buscar gloria propia es un robo, porque el que merece toda la atención y los aplausos es el Señor. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, cualquier cosa que tengamos, nuestra inteligencia, salud, oportunidades, talentos, incluso nuestras relaciones son un regalo de Dios. Y pretender quedarnos con el crédito es robarle a Él la gloria. Santiago también escribió: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17. Así que esta oración nos recuerda que debemos entrar en la presencia de Dios diciendo: Señor, a ti solamente pertenece toda alabanza y todo honor y toda gloria. ¿Y por cuánto tiempo merece esa gloria? ¿Hasta cuándo tendrá el derecho de poseer los reinos, el poder y la gloria? La oración se asegura de que no lo olvidemos. La siguiente frase lo deja claro: por siempre, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esta es la verdad de la permanencia de Dios. Su reino y su gloria durarán para siempre. A lo largo de la historia, los reinos se han levantado y han caído. El imperio de los faraones del antiguo Egipto ya no existe. El imperio mongol, que una vez dominó gran parte de Asia y Europa, desapareció. El imperio otomano, que se extendía sobre 3 continentes, se derrumbó. El imperio británico, que se jactaba de que el sol nunca se ponía en sus dominios, ya no es más que una sombra de lo que fue. Y podríamos seguir. ¿Dónde está el imperio romano, el griego, el babilónico? ¿Dónde están los imperios inca y azteca? En el recuerdo de la historia. Han ido y venido. Y con el pasar del tiempo, lo mismo ocurrirá con todos los reinos presentes. Son reinos y líderes y presidentes temporales. Sin embargo, nosotros tenemos un fundamento seguro, eterno, permanente. ¿Alguna vez has pensado en que todo el fundamento de tu gozo, tu esperanza, tu seguridad y tu futuro se basa en este elemento de la permanencia? Nuestro Dios eterno es nuestro refugio, dice Deuteronomio 33:27. Descansamos en su palabra eterna, Salmo 119:89. Vamos a contemplar su gloria eterna, 1 Pedro 5:10. Disfrutaremos de la presencia de Dios para siempre, Salmo 23:6. Se nos ha prometido un cuerpo nuevo y eterno, 2 Corintios 5:1. El amor de Dios por ti durará para siempre, Salmo 136:1. Y por la obra de Jesucristo a nuestro favor, el escritor de Hebreos declara: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Querido oyente, ¿qué decimos ante eso? ¿Qué podemos responder? Amén. Eso es todo lo que podemos decir. Amén. Y esa es la palabra que lo concluye todo. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí tenemos la verdad de nuestra participación. Decir amén es participar en la oración diciendo que estamos de acuerdo con el Señor. Es decir, que nos comprometemos a poner en práctica todo lo que Él nos ha enseñado en esta oración. Estamos uniendo nuestra resolución a su revelación. Él lo dijo, y ahora yo lo afirmo. La palabra amén es la transliteración del término griego amén, y significa ciertamente, así es la verdad. En esa gloriosa visión de la alabanza celestial que leímos, el apóstol Juan ve a esa multitud de cientos de millones de ángeles y a todos los redimidos cantando, y añade este pequeño detalle. Él ve a 4 seres vivientes
girando alrededor del trono de Dios diciendo amén. Y el tiempo verbal indica que lo dicen continuamente. O sea, su ocupación es decir amén. Así que todo el universo está cantando junto con los salvos y los 100 millones de ángeles, y mientras tanto estas 4 criaturas siguen repitiendo amén, amén, amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, amén. Y la honra, amén. Y la gloria, amén. Y el poder, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Y amén. Como verás, esta oración trae esa clase de perspectiva desde los cielos hasta aquí, a la tierra. Nos invita a vivir en un estado mental de amén, no solo al orar, sino al creer y luego al vivir estas verdades. Confiados que a nuestro Dios pertenecen todos los reinos de este mundo. Amén, esa es la verdad. Seguros que Dios mismo está ejerciendo poder divino, incluso ahora. Amén, esa es la verdad. Que aunque Él es invisible, es invencible. Amén, esa es la verdad. Que Él solamente merece todo el poder y la gloria, ahora y por siempre, y por siempre, y por toda la eternidad. ¿Y qué más podemos decir sino, eso es cierto, esa es la verdad? Amén y amén. Orar mejor no necesariamente es decir más con más emoción. Es poner a Dios en el centro y responder con una vida cambiada. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. El mensaje de hoy fue Verdades que transforman tu oración, parte de la serie de estudios La oración de los discípulos. Nos encantaría saber cómo Dios está usando esta serie en su vida de oración. Escríbanos con su testimonio y sus peticiones en nuestra página web sabiduriainternacional.org/contacto. Leemos cada mensaje y oramos por usted. En el próximo programa cerraremos esta serie con su última enseñanza. No se lo pierda. Mientras tanto, que el Señor le guíe y le guarde. Nos encontramos la próxima vez con más Sabiduría para el Corazón.